Bien, hermanos, para esta mañana nuestro apóstol mayor nos envía un texto bíblico que es parte del capítulo 6 de Mateo, el versículo 13, parte de este versículo que dice lo siguiente, hermanos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta aquí. Bien, hermanos queridos, una gran alegría poder compartir con todos ustedes el servicio divino. Estamos muy felices, porque a pesar de todo podemos tener nuevamente este encuentro con nuestro Padre del Cielo, con Jesús, entre nosotros también. Y como primero reciban una cordial bienvenida al altar de Dios, una afectuosa bienvenida al altar de Dios. Siéntanos así en el corazón. También los saludos y el deseo de bendición del apóstol de distrito, todos sus sentimientos, de los apóstoles, de los obispos, hermanos, también de almas, siervos, que en la semana nos comunicamos, nos conectamos, como hacemos ahora, pero que cada uno aporta sus sentimientos, sus deseos para el otro. Y eso tómenlo no como una formalidad que se coloca en el principio de cada servicio divino, sino al contrario. Sintámoslo como una gran cercanía, tal vez no física porque no lo podemos hacer, pero sí en las oraciones, en los sentimientos, en los pensamientos y en cada sentir del corazón que sale de uno hacia el otro. Sintámonos así, no nos sintamos solos, no nos sintamos abandonados, al contrario, sintámonos bajo ese manto de oración. Y así como hemos podido escuchar, tal vez alguno lo ha cantado, lo hemos seguido, el primer himno es otra vez por la gracia y lo sabemos, hermanos, que se abre una ventana en el cielo, así está manifestado, así está llevado adelante la letra de ese canto. Para nosotros es así, hermanos, vivamos el servicio divino con todo el contenido que le da Dios. Nosotros traemos nuestras cosas y las colocamos a los pies del altar. Y Dios, entonces, toma de eso y coloca lo bueno, y reemplaza y agrega, hermanos, todo lo que cada uno necesite, que podamos experimentar esto, amados hermanos, porque es un oficio dado por Dios, es un servicio divino. Y hoy tenemos esta palabra. Cuando hemos escuchado el texto, seguramente nos pasa a todos lo mismo, cuando decimos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, inmediatamente identificamos, decimos, esto es parte del Padre Nuestro. Algo tan conocido, tan sabido, pero tan en el corazón. Sí, como han sido estos domingos anteriores, que en cada uno se ha podido profundizar cada expresión enseñada por Jesús en esa oración modelo del Padre Nuestro, que justamente le enseñaba a sus discípulos, y qué hermoso hecho que está relatado en Lucas, que los discípulos lo vieron a Jesús, estaba haciendo la oración. Y entonces uno de ellos le dice, enséñanos a orar. Pensemos que estos eran judíos creyentes, que estaban acostumbrados también a orar. Pero qué hermoso sentir, estaba el Maestro, estaba Jesús. Ellos querían orar como Jesús, por eso le dicen, enséñanos a orar. Hermanos, Jesús les enseñó todo. Y lo lindo, ¿saben qué es? Que hoy nos sigue enseñando todo. Y en este caso tenemos esta parte del Padre Nuestro, hermanos. Entonces uno piensa cuando oramos a Dios, y lo hacemos en forma sincera, de corazón, abrimos todo nuestro corazón. Y como hace poco maravillosamente fue traído del altar, derramamos nuestra alma a Dios en nuestras oraciones. También Dios observa el corazón. Nosotros abrimos el corazón, pero Dios también observa el corazón y lo profundo del corazón y el sentir del corazón. Por eso, hermanos, uno tiene que pensar, ¿por qué rogamos lo que rogamos? Tenemos que ser conscientes de cada palabra que le decimos a Dios. No es algo acostumbrado, no es una oración ya prefijada, no. Sale del corazón. Tal vez las oraciones son totalmente distintas de acuerdo a nuestro sentir del corazón, tal vez a nuestra necesidad, a nuestro estado. Y en este caso, hermanos, cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos estas últimas peticiones, hermanos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Aquí somos conscientes, hermanos, que existe el mal, que por supuesto existen las tentaciones, pero que queremos salir airosos en esos momentos de prueba, hermanos, de lucha de cada uno de nosotros tan naturales, y por eso Jesús, que lo sabía, le enseña a sus discípulos que tenían que decir esto también en la oración a Dios, que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque somos conscientes de esas situaciones. Y entonces, hermanos, cuando le rogamos esto a Dios, Dios lo toma y ¿saben qué hace, hermanos? Es lo que dice el mensaje para hoy. Dios nos ayuda a reconocer y vencer el mal. Porque si no, nosotros, por más intención que tengamos, tal vez no lo vamos a poder hacer, pero le pedimos a Dios, no nos metas en tentación, que la prueba no sea tan fuerte que no la podamos llevar. Líbranos del mal. Y eso lo toma Dios y nos va a ayudar, hermanos. Porque sabemos algo muy importante, hermanos. Dios no tienta a nadie, no nos confundamos. Dios permite la tentación para que el creyente, el que tiene fe, pueda ser probado, hermanos, pueda crecer, pueda desarrollar, pueda experimentar, incluso que en la tentación Dios está presente. Y el apóstol Santiago muy hermosamente en su carta, hermanos, en su primer capítulo, así lo expresa, que Dios no tienta a nadie, hermanos. La tentación viene de nuestra propia concupiscencia, hermanos, que da el pecado y el pecado deriva la muerte. Pero Santiago, en el versículo 12 de ese primer capítulo, hermanos, lo refiere de una forma muy, muy hermosa. Lo quiero leer textual. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, hermanos. Entonces, está la tentación, está la prueba, está el mal, pero está Dios, está Jesús, está nuestra oración, hermanos, y nuestro deseo de vencer. Así le pasó a Jesús, hermanos. Sabemos por la historia bíblica que Él, luego de haber recibido el Espíritu Santo, hermanos, este es un detalle muy importante, es llevado por este mismo Espíritu al desierto, hermanos. Esto lo conocemos. Y allí durante 40 días fue tentado por el diablo, hermanos. Era el Hijo de Dios. El diablo estaba allí para tentarlo, hermanos. Y lo hizo en 3 formas distintas, dice la Escritura, hermanos. Pero maravillosamente en cada una de ellas Jesús respondió en forma muy, muy contundente, hermanos. Era el Hijo de Dios. Pero esto nos invita a nosotros, que seguramente vamos a estar expuestos en situaciones tal vez similares a nuestra actualidad, a nuestra realidad, en donde también tenemos que vencer. Y es más, hermanos, podemos vencer cuando nos parecemos a Jesús, como lo Él hizo. Y entonces hoy, hermanos, podemos pensar en nuestra época de vida, nuestro tiempo, también en esta etapa tan particular que todos los seres humanos viven, hermanos, y que no estamos exceptuados por ser hijos de Dios, que también lo primero que lo tentó el diablo a Jesús fue porque tenía hambre Jesús, hermanos. Hacía 40 días que no comía. Lógicamente tenía hambre, él había hecho ayuno, hermanos. Y entonces aparece la necesidad natural, comprensible. El diablo va justo a ese punto, hermanos. Y entonces le coloca en tela de juicio su realidad de hijo de Dios, porque le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús lo podía hacer, hermanos, era el Hijo de Dios, lo podía hacer como tantos milagros que hizo, pero no se dejó llevar por el diablo, hermanos. Sabemos lo que le respondió. Para Jesús era más importante no dejarse vencer por el mal que saciar su propia hambre, hermanos. Seguramente después habrá comido Jesús, hermanos, pero ante la tentación venció. Nosotros, hermanos, cada uno podría expresar sus necesidades, tal vez lo que considera como necesidad. Y tal vez, hermanos, viene el pensamiento, viene el susurro, ¿no es cierto?
¿Y qué genera duda? ¿Y hacia qué va la duda? Hacia nuestra condición de hijo de Dios. Y uno puede decir, pero al final yo soy un hijo de Dios, Dios me escucha. Vienen esos pensamientos que se suman unos y otros. Y nos colocan en un estado a veces muy complejo. Y lo complicado, hermanos, es que empieza a tambalear esa relación que tenemos con Dios, esa fe. Sabemos que la duda es la tumba de la fe, hermanos. Pero qué hermoso hermanos, sí, podemos tener necesidades, hasta materiales, hermanos. Tal vez no han sido cumplidos nuestros objetivos, hermanos. Tal vez en este momento de pandemia estamos sufriendo cosas, todos, hermanos. Pero también rogamos y procuramos, hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude en todas las cosas. Y no dejamos de hacerlo, hermanos, esto. Pero también podamos comprender que el amado Dios nos ha dado riquezas, hermanos, espirituales. Dádivas del cielo permanentes, hermanos. Tenemos su palabra, tenemos su amor, su gracia, su perdón, hermanos. Un camino establecido para llegar al día del Señor y alcanzar esa salvación eterna. Claro, ¿cómo se ve esto, hermanos? ¿Como humanos? No, se ve como hijos de Dios. Entonces tenemos que empezar a ver eso, porque si no la tentación va a venir el pensamiento. Y que puede ser muy lógico, hermanos, porque el diablo sabía que Jesús tenía hambre. Entonces fue a tocar ese punto, hermanos. Y va a venir a tocarnos el punto débil que tenemos en ese momento. Miren, hace unos días estuvimos reunidos con una comunidad, así en forma virtual. Y una hermanita nos decía a todos que estaba tan contenta y necesitaba tanto el servicio divino, la palabra pastoral de los miércoles, le venía tan bien. ¿Por qué? Porque también viene el otro y me susurra y me entristece y me preocupa, dice, pero viene la palabra y entonces me cambia el estado espiritual. Y nosotros un poco así sonrientemente le dijimos, cuéntenos lo que le susurra a usted, porque seguro que es lo mismo que me susurra a mí, porque es el mismo. Pero qué buen recurso que tenemos, hermanos. Dios también conoce todas las cosas. Entonces, en ese pedir, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, le estamos diciendo, amado Dios, quiero vencer a las dudas que también vienen. Luego el diablo, hermanos, lo tienta y le promete todos los reinos de este mundo, a condición de que Jesús lo tenía que adorar. Jesús contundentemente le dijo, vete de mí, Satanás. Hermanos, nosotros tenemos deseos, podemos utilizar muchos caminos para lograr cosas buenas, tal vez, hermanos. O tal vez pensamos que necesitamos una cosa, la otra. Yo pensé, ¿a cambio de qué? No está mal, hermanos, que busquemos estar bien en la vida, que busquemos cosas agradables para nosotros, para la familia, tal vez riquezas, hermanos, con la justa medida, pero no cediendo, hermanos, bajo condiciones que el enemigo de nuestra alma nos ofrece. No diciendo, pues, si total todo lo hacen, ahora es así. No, hermanos. Creemos profundamente, hermanos, en la bendición de Dios. Creemos profundamente, hermanos, de que Dios coloca lo bueno, hasta, hermanos, Él va a colocar hasta lo que necesitamos en nuestra propia vida natural. Y como una vez he aprendido de un apóstol mayor que nos visitó, él dijo, pidámosle todo a Dios, todo, le podemos pedir todo a Dios. Si Él lo da es porque es bueno. Y si Él no lo da es porque no lo necesitábamos. Que en esto podamos crecer, hermanos. Y entonces puede venir a ofrecernos el diablo tantas cosas. ¿A cambio de qué? De nuestra fe nunca. Para eso se lo pido a Dios que me bendiga y busco el camino que hemos conocido toda la vida, hermanos. Por eso, porque también queremos vencer al pecado, hermanos. Es una segunda situación, que cuando le pedimos a Dios y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, es que queremos vencer el pecado, hermanos. Tiene ese contenido, ese pedido en ese ruego del Padre nuestro, hermanos. Pero luego el diablo, hermanos, siguió con esas tentaciones y entonces allí a Jesús lo llevó a lo más alto del templo, dice el pináculo del templo, hermanos.
y lo tienta a Jesús, bueno, tírate, total los ángeles te van a sostener. El apóstol mayor habla de audacia, hermanos. Y pensé, hermanos, ¿cuántas veces quisiéramos forzar a Dios que nos dé algo? Y le rogamos y ofrendamos y le prometemos. Y tal vez eso no es bueno para nosotros. Y le queremos forzar a Dios, como lo quiso el diablo, hermanos, forzar a Jesús. Y bueno, tírate. Hermanos, no. Aprendemos a colocar nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, hermanos. Y ahí quedamos tranquilos. También eso está incluido en ese ruego. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque todo ese mal, esa tentación, hermanos, lo que quiere hacer es alejarnos de Dios. Que podamos crecer todos en esto, hermanos, que ahora cuando rogamos esas palabras tengamos en cuenta todos estos detalles. Que no es un ruego acostumbrado, que no es una secuencia de palabras, no, hermanos, tiene un contenido que Jesús maravillosamente le enseñó a estos discípulos. Ese discípulo tuvo un pensamiento maravilloso, enséñanos a orar. Dios nos está enseñando también a orar ahora, hermanos. Dios nos está enseñando a ver todas las cosas y hermanos, como un Padre de amor, hace que entonces reconozcamos el mal y lo venzamos. Es una gran victoria esto, hermanos, cuando lo podemos lograr. ¿Siempre lo logramos? Seguramente que no, hermanos, esto nos pasa a todos. Pero el amado Dios vuelve, nos trae a su casa, hermanos, nos enseña, nos acomoda y hace que podamos seguir transitando el camino, que así lo podamos vivir, así lo podamos hacer.